Dos personas pueden empezar exactamente del mismo punto, sin dinero, sin contactos y sin ninguna ventaja. Pero unos años después, una sigue sobreviviendo, mientras que la otra ha construido una vida que parecía imposible. Y lo más extraño es que, la mayoría de las veces, la diferencia no radica en la inteligencia, la suerte o el talento. Está en algo invisible, la forma en que piensan. Mientras que la mayoría se rinde cuando los resultados tardan en llegar, algunos aprenden a seguir adelante incluso sin reconocimiento, garantías ni aplausos. Quienes se enriquecen partiendo de cero perciben el tiempo, el fracaso y el esfuerzo de una manera completamente diferente. Y hoy vas a comprender los patrones psicológicos que hacen que algunas personas crezcan mientras otras permanecen estancadas. Muchos creen que la motivación precede a los resultados, pero quienes realmente crecen descubren algo en el proceso, casi nada cambia rápidamente. Empiezas con entusiasmo, haces planes, intentas mejorar tu vida, trabajas más, estudias más, y aún así parece que no pasa nada. Y es precisamente en este silencio donde muchos se rinden. El problema es que el cerebro interpreta la ausencia de recompensa inmediata como un fracaso, como si todo el esfuerzo hubiera sido inútil. Pero quienes siguen adelante piensan de otra manera. Entienden que los primeros signos de transformación casi nunca se manifiestan externamente. Primero cambia la mentalidad, luego los hábitos, solo entonces empiezan a surgir los resultados. Por eso, mientras muchos se detienen a mitad de camino, algunos siguen adelante incluso cansados, inseguros y sin ningún reconocimiento. Estas personas no avanzan porque estén absolutamente seguras de que van a ganar. De hecho, a menudo también sienten miedo, dudas y ganas de rendirse. La diferencia psicológica radica en que no dejan que la emoción del momento decida su futuro. Un tipo pasa meses publicando vídeos con casi ninguna visualización. Otro trabaja en silencio durante años antes de empezar a ganar dinero de verdad. Para un observador externo, parece pura suerte cuando finalmente funciona. Pero hay un patrón invisible, la capacidad de soportar la incomodidad sin abandonar el proceso. Y cuando empiezas a darte cuenta de esto, entiendes que el verdadero juego no se trata solo de dinero. Se trata principalmente de cómo algunas personas aprenden a percibir el tiempo de una manera que la mayoría nunca lo hace. Las personas que se enriquecen consideran el tiempo como algo para gastar. Quienes se enriquecen lo consideran algo para multiplicar. Parece una pequeña diferencia, pero cambia por completo su forma de vivir. Mientras que muchos buscan solo placer inmediato, distracciones rápidas y recompensas instantáneas, quienes acumulan riqueza comienzan a pensar en los efectos acumulativos. Entienden que las pequeñas decisiones repetidas a lo largo de los años generan resultados increíbles en el futuro. Y es curioso porque, al principio, casi nada parece impresionante. Leer 10 páginas al día parece poco. Aprender una nueva habilidad durante una hora parece insignificante. Publicar un video hoy parece inútil. Pero la mayoría de las personas tienen el cerebro condicionado para valorar los logros puntuales, no el crecimiento silencioso. Y quizás por eso tanta gente está ocupada, pero permanece en el mismo lugar. Quienes alcanzan la riqueza rara vez se obsesionan con atajos emocionales. Piensan en ciclos a largo plazo. Mientras que la persona promedio se pregunta, ¿cuánto gano esta semana? Estas personas se preguntan, ¿esto me acercará a la vida que deseo en 5 años? Es casi como si vieran el tiempo en cámara lenta. Y eso lo cambia todo. Un ejemplo sencillo, muchas personas pasan años tratando de aparentar riqueza antes de realmente acumularla. Compran estatus, aprobación y apariencias. Quienes piensan diferente aceptan parecer rezagados temporalmente para construir libertad más adelante. Al principio, esto puede parecer extraño para los demás. A veces incluso parece que la persona se está quedando atrás. Pero hay una característica silenciosa que comienza a surgir en quienes aprenden a jugar este juego a largo plazo. Esta característica está relacionada con el aprendizaje, soportar largos periodos sin reconocimiento. Y eso es mucho más raro de lo que parece. La mayoría de la gente busca señales inmediatas de que va por buen camino. Buscan aprobación, elogios, validación, algún tipo de recompensa emocional que les diga sigue adelante.
Pero quienes realmente crecen entienden que gran parte del proceso se desarrolla de forma invisible. Nadie ve las noches que pasas estudiando cansado. Nadie ve los intentos fallidos, los proyectos que no funcionaron. Y, sinceramente, hay momentos en que ni siquiera tú puedes ver el progreso. Pero hay algo poderoso en seguir adelante de todos modos. Porque mientras muchos dependen de los aplausos para continuar, algunos aprenden a depender únicamente de su propia visión. Amigo mío, esta característica suele hacer que una persona sea emocionalmente más vulnerable. Dejan de actuar impulsivamente y empiezan a actuar con determinación. Ya no se trata de aparentar éxito, sino de construir algo real. Y esto incluso cambia su energía. Las personas así empiezan a hablar menos de planes y a trabajar con más tranquilidad. Comprenden que las expectativas excesivas pueden convertirse en una trampa psicológica. Al fin y al cabo, cuando anuncias todo con antelación, recibes dopamina por la aprobación sin haber construido aún nada concreto. Es casi como engañar a tu propio cerebro. Por eso mucha gente siente satisfacción al hablar del futuro, pero nunca lo alcanza de verdad. Y cuando percibes este mecanismo oculto, empiezas a entender por qué algunas personas consiguen encontrar oportunidades en prácticamente cualquier situación, mientras que otras solo ven dificultades. Tras aprender a trabajar en silencio, empiezan a ver posibilidades donde la mayoría solo ve dificultades. Esto se debe a que el cerebro humano funciona como un filtro. Tendemos a percibir más de lo que alimentamos emocionalmente cada día. Quienes viven dominados por el miedo encuentran obstáculos en cualquier situación. Quienes desarrollan una mentalidad de crecimiento empiezan a percibir espacios, necesidades y caminos que antes pasaban desapercibidos. Por eso, dos personas pueden vivir la misma situación y reaccionar de maneras completamente distintas. Mientras una dice, el mercado está mal, la otra piensa, entonces hay un problema que alguien debe resolver. Parece sencillo, pero esta forma de interpretar la realidad cambia destinos enteros. Estas oportunidades rara vez se presentan de forma cómoda. Casi siempre aparecen ocultas entre momentos confusos, rechazos, crisis o cambios inesperados. Y es ahí donde muchos se paralizan, porque les han enseñado a buscar seguridad antes de actuar. Pero quienes prosperan económicamente aprenden a actuar incluso sin sentirse completamente seguros. Algunos pierden una oportunidad y ven el final. Otros la utilizan como punto de partida para crear algo nuevo. La diferencia radica no solo en la inteligencia, sino en cómo reacciona la mente ante la incomodidad. Y a medida que algunas personas desarrollan esta visión más independiente, sucede algo interesante, se vuelven cada vez menos dependientes de la aprobación de los demás para seguir adelante. En esta etapa de la vida, las opiniones de los demás pierden su poder, y esto no sucede por arrogancia, sino por necesidad. Porque es muy difícil construir algo grandioso mientras uno intenta constantemente complacer a todo el mundo. La mayoría de las personas quedan atrapadas en un círculo vicioso, eligen caminos que parecen seguros, aceptables y socialmente aprobados, aunque les hagan infelices por dentro. Y el problema es que la aprobación proporciona una sensación inmediata de pertenencia. A nuestro cerebro le gusta eso. Nos gusta oír que tenemos razón, que lo estamos haciendo bien, que estamos cumpliendo las expectativas. Pero quienes se enriquecen partiendo de cero se dan cuenta pronto de que, a menudo, los mejores resultados provienen precisamente de decisiones que nadie comprende al principio. Por eso tanta gente se rinde rápidamente al empezar algo nuevo. No se trata solo de falta de disciplina. A menudo es miedo al juicio ajeno. Miedo a quedar en ridículo, a fracasar en público, a no cumplir las expectativas de la familia, los amigos o quienes les rodean. Pero hay una libertad increíble cuando uno comprende que nadie puede vivir la vida por uno. Algunas personas empiezan a actuar incluso cuando son criticadas, desacreditadas o ignoradas. E irónicamente, es en este punto cuando comienzan a desarrollar una mentalidad completamente diferente a la de la mayoría. Porque mientras muchos viven intentando aparentar éxito ante los demás, algunos aprenden a construir una fortaleza invisible que transforma por completo su relación con el dinero, la escasez y la riqueza. La diferencia entre quienes acumulan riqueza y quienes se limitan a sobrevivir casi nunca radica en el dinero.
comienza con su percepción de las posibilidades, la responsabilidad y la libertad de elección. A la mayoría se nos ha inculcado la idea de que la riqueza es algo lejano, reservado para los afortunados, los superdotados o los que nacen con ventajas. Y cuando alguien cree firmemente en esto, su cerebro empieza a actuar en consecuencia. La persona evita los riesgos, desconfía de sus propias ideas, abandona los proyectos prematuramente y busca justificaciones externas para todo. Sin embargo, quienes transforman sus vidas desarrollan una mentalidad diferente, dejan de preguntarse por qué me pasa esto y empiezan a preguntarse qué puedo hacer al respecto. Parece un cambio pequeño, pero altera por completo el rumbo de sus vidas. Lo más interesante es que esta mentalidad casi nunca se manifiesta de forma evidente. Se revela en pequeñas decisiones cotidianas. Algunos compran cosas para aliviar emociones momentáneas. Otros prefieren soportar la incomodidad ahora para construir libertad más adelante. Algunos buscan estatus inmediato. Otros buscan un crecimiento silencioso. Y cuanto más se observa este patrón, más se comprende que la riqueza no proviene solo del dinero acumulado, sino de la capacidad de pensar más allá del impulso emocional del presente. Pero hay un detalle psicológico aún más profundo. Muchas personas ni siquiera se dan cuenta de que llevan años estancadas en el mismo lugar porque su propio cerebro crea mecanismos invisibles para mantener todo exactamente como está. El cerebro humano adora lo familiar, incluso cuando esa familiaridad está destruyendo lentamente tu vida. Y esta es quizás una de las razones por las que tantas personas pasan años en el mismo lugar. Se quejan de la rutina, se quejan de la falta de dinero, se quejan de sus vidas, pero siguen repitiendo exactamente los mismos patrones día tras día. No hacen nada para cambiar. Porque el cambio requiere enfrentarse a la incertidumbre, la incomodidad y una extraña sensación de perder parte de la propia identidad. Parece una exageración, pero no lo es. Cuando alguien intenta cambiar su vida de verdad, el cerebro lo interpreta casi como una amenaza. Por eso, la procrastinación, el autosabotaje, el cansancio repentino y ese misterioso impulso de rendirse surgen justo cuando las cosas empiezan a ponerse serias. El problema nunca ha sido solo la falta de oportunidades. A menudo es un apego inconsciente a lo ya conocido. La gente inventa excusas sumamente convincentes para estancarse, haciéndose las víctimas. Dicen que empezarán en el momento adecuado, que necesitan más preparación, que aún no están listos. Pero en el fondo, temen descubrir hasta dónde podrían llegar. Porque crecer cambia las relaciones, los hábitos, las prioridades, y no todos están preparados psicológicamente para ello. Algunos prefieren permanecer en situaciones difíciles porque aún les brindan seguridad emocional. Pero quienes logran romper este ciclo aprenden una habilidad que transforma por completo sus vidas, el control emocional. Y ahí radica una de las mayores diferencias entre quienes se rinden y quienes siguen adelante incluso después de varias caídas. Quienes parten de cero y logran crecer rara vez tienen una vida emocional perfecta. De hecho, muchos experimentan miedo, ansiedad, inseguridad y ganas de rendirse casi a diario. La diferencia radica en que aprenden algo que la mayoría nunca aprende: la emoción no puede ser una guía. Porque si solo actúas cuando estás motivado, inspirado o seguro, tu vida siempre dependerá de tu estado de ánimo del momento. Y los estados de ánimo cambian constantemente. Hay días en que te sientes imparable, y al siguiente, parece que nada tiene sentido. Quienes crecen comprenden esto desde el principio. Por eso empiezan a desarrollar disciplina emocional. No para dejar de sentir, sino para evitar que cada emoción pasajera destruya decisiones importantes tomadas a largo plazo. Relájate, controlar las emociones no significa volverse frío o insensible. Significa aprender a no reaccionar impulsivamente ante todo. Un comentario negativo ya no te desconcentra. El fracaso no se convierte en prueba de incompetencia. Un mal resultado no te hace abandonar el proceso. Y esto crea una increíble fortaleza interior. Porque mientras muchos viven dominados por el miedo, la comparación o la necesidad de validación, algunos aprenden a seguir adelante incluso cuando están emocionalmente afectados. Entienden que volver a empezar es parte del proceso. Y quizás por eso algunos logran caerse varias veces sin perder por completo la capacidad de intentarlo de nuevo.
Hay una enorme diferencia entre quienes fracasan y quienes se convierten en fracasados. Quienes logran empezar de nuevo varias veces entienden que un error, una pérdida o un mal momento no definen su identidad. La mayoría convierte el fracaso en una conclusión personal: no soy lo suficientemente bueno, no nací para esto, nunca me saldrá bien. Quienes crecen, en cambio, aprenden a ver los contratiempos como parte natural del proceso. Todo lo que les sucede es para su mayor bien. Y eso lo cambia todo, porque elimina la carga emocional de volver a intentarlo. Un negocio puede fracasar, un proyecto puede desmoronarse, un plan puede venirse abajo, pero estas personas no lo interpretan como un final definitivo. Entienden que casi toda persona que ha construido algo grandioso ha pasado por fases invisibles de reconstrucción. Y quizás lo más curioso sea darse cuenta de que muchas de las personas que se enriquecen discretamente han aprendido a dejar de anunciar cada paso con antelación. Comprendieron que hablar demasiado sobre los planes puede dar una falsa sensación de progreso y, desafortunadamente, puede destruir todo el proceso, llevando al fracaso incluso antes de que el proyecto comience. Quienes realmente desean crecer protegen sus objetivos. No porque sean misteriosos o fríos, sino porque han aprendido que la energía dispersa en la validación puede debilitar la concentración y la constancia. Mientras que algunos intentan aparentar éxito constantemente, otros siguen trabajando discretamente, ajustando el rumbo, aprendiendo de sus errores y evolucionando lejos de los focos. Y lo más interesante es que, a menudo, el mayor enemigo de esta transformación no está afuera, sino dentro de su propia mente. Voy a contarte algo aterrador: el cerebro puede convertirse en el mayor saboteador para quienes intentan cambiar sus vidas. Y lo más peligroso es que lo hace para protegerte. Cada vez que intentas romper con la rutina, crear nuevos hábitos o asumir mayores riesgos, el cerebro activa mecanismos de defensa para llevarte de vuelta a lo que parece seguro y familiar. Por eso, de repente, surgen distracciones, pereza, procrastinación y pensamientos como: quizás esto no sea para mí. No porque seas incapaz, sino porque tu mente prefiere lo familiar a lo desconocido. El problema es que, si no percibes este juego psicológico, empiezas a creer cada emoción pasajera como si fuera la verdad absoluta. Y mientras algunas personas pasan toda su vida obedeciendo estos impulsos inconscientes, otras aprenden algo que cambia por completo su relación con el dinero, el esfuerzo y la libertad. La mayoría de la gente cree que el dinero solo cambia su cuenta bancaria, pero el verdadero juego se desarrolla en la mente. Porque, en el fondo, el dinero amplifica patrones emocionales preexistentes. Quienes no pueden controlar sus impulsos permanecen atrapados incluso cuando ganan más. Quienes buscan constantemente la aprobación intentan transformar el dinero en estatus. Quienes temen constantemente la escasez nunca sienten que es suficiente, independientemente de cuánto logren. Y quizás eso es precisamente lo que casi nadie comprende: hacerse rico no se trata solo de aprender a ganar dinero, sino de desarrollar una mente capaz de sostener el crecimiento sin autodestruirse emocionalmente en el proceso. Quienes construyen riqueza desde cero entienden que la disciplina vale más que la motivación, la visión vale más que las apariencias y la paciencia vale más que la ansiedad inmediata. Y cuando empiezas a ver este juego invisible desarrollándose dentro de tu propia mente, te das cuenta de que cambiar tu vida puede tener mucho menos que ver con la suerte de lo que siempre te han hecho creer. Y quizás después de todo esto te hayas dado cuenta de algo incómodo: cambiar tu vida rara vez empieza con dinero. Empieza en la mente. En cómo reaccionas ante el fracaso, ante el tiempo, ante el dolor, ante la demora en los resultados y sobre todo ante las excusas que tu propia mente crea para mantenerte estancado. Porque, al final, dos personas pueden vivir la misma realidad, pero la forma en que cada una piensa definirá su destino en los años venideros. Ahora bien, la pregunta es: ¿cuál de estos patrones psicológicos controla más tu vida hoy sin que te des cuenta? ¿El miedo a empezar? ¿La necesidad de aprobación? ¿La ansiedad por obtener resultados rápidos? ¿O la costumbre de rendirte demasiado pronto? Deja tu comentario abajo, porque quiero saber qué parte de este video te impactó más. Y si quieres seguir aprendiendo sobre psicología, mentalidad, comportamiento humano y los patrones invisibles que hacen que algunas personas crezcan mientras otras se quedan estancadas, suscríbete al canal y activa las notificaciones.
porque los próximos vídeos podrían cambiar por completo tu perspectiva de la vida. Nos vemos en el próximo video.